El cáncer es un problema a la salud pública mundial, causando anualmente más de 8 millones de muertes. Es causado por un crecimiento normal de las células y es una enfermedad compleja que provoca cambios en el genoma. Los distintivos del cáncer son su propia capacidad de crecimiento, la capacidad de invadir tejidos, la metástasis, la replicación, la evasión de la apoptosis, entre otros. Y con el crecimiento incontrolado de las células se puede crear un tumor maligno que invade partes del organismo. Podemos hablar hasta de 200 tipos de cáncer. El papel del ingeniero biomédico en el desarrollo de nuevas técnicas para tratar y minimizar el impacto del cáncer es esencial. La ingeniería biomédica está altamente correlacionada con las mejoras en el diagnóstico del cáncer, como son los biosensores que recientemente se han comenzado a estudiar. Aunque a día de hoy no tenemos ningún tratamiento completamente efectivo para acabar con todos los tipos de cáncer, lo más importante que tenemos es la detección precoz de la enfermedad, para facilitar así su erradicación. Cuanto más temprana sea la fase de la enfermedad, mejor prognosis se presentará. Un biosensor es un dispositivo analítico constituido por un componente biológico tal como una enzima, un anticuerpo o una célula que es inmovilizado en un elemento de reconocimiento, el cual está comunicado con un sistema de transducción que transforma la señal bioquímica en eléctrica cuantificable. Cuando el componente biológico es un inmunoreactivo, nos encontramos ante un inmunosensor. Los biosensores piezoeléctricos se basan además en el fenómeno de la piezoelectricidad, que puede ocurrir de forma natural en determinados materiales tales como el cuarzo. Estos cristales, al ser sometidos a un estrés mecánico como la compresión, se polarizan generando una diferencia de potencial y cargas eléctricas en su superficie que podemos medir. El inmunosensor de microbalanza de cristal de cuarzo, QCM, más conocido como inmunosensor piezoeléctrico, es un sistema analítico que contiene un inmunoreactivo como componente biológico, un transductor de cristal de cuarzo unido a un antígeno, un conjugado o a un anticuerpo inmovilizado en su superficie y un sistema de procesamiento de información. La utilidad del inmunosensor QCM reside en su habilidad de detectar la presencia de biomarcadores de cáncer. La unión biomarcador-QCM actúa como un estímulo mecánico desencadenante del efecto piezoeléctrico, causando una variación de frecuencia en el transductor. De esta manera, el cristal piezoeléctrico oscilante de cuarzo del transductor es capaz de señalizar la presencia de un biomarcador de cáncer específico, que dependerá del inmunoreactivo elegido a partir de cambios de masa en el sensor. Podemos emplear la ecuación de Salisbury para relacionar de manera lineal la frecuencia con la variación de masa acumulada en la superficie, siempre que las características de densidad y viscosidad del medio fluido se mantengan constantes y que la capa de recubrimiento pueda considerarse rígida. Estos biosensores resultan útiles para detectar, diagnosticar, clasificar y monitorear el cáncer, además de predecir la respuesta al tratamiento y el pronóstico de un paciente. Se pueden aplicar también para el análisis de materiales en numerosos otros campos, como el de la biomedicina, nutrición, medio ambiente y veterinario. El uso de biosensores colorimétricos está bastante extendido en múltiples ámbitos, como el farmacéutico y el agroalimentario, para la detección de ciertos compuestos para numerosos análisis, tales como proteínas y virus. Este tipo de sensor ha mostrado diversas ventajas comparado con otros, tales como los electrónicos tradicionales y electroquímicos, ya que permiten una detección rápida, sin necesidad de instrumental más complejo. Se pueden realizar en cualquier lugar, dispositivos point of care y con un bajo coste. Cabe recalcar la importancia de los Lateral Flow Biosensors, con unas perspectivas de futuro muy interesantes gracias a su elevada sensibilidad y especificidad. Son instrumentos que cuentan con una serie de membranas de un material poroso superpuestas y unidas a una backing card, tarjeta de soporte. La solución muestra se coloca sobre la almohadilla de muestra, sample pad, y esta traspasa a la almohadilla de conjugado, conjugate pad. En el factor de captura, capture factor, se atrapan los exosomas objeto de estudio fijados en la línea de test y además los elementos de detección previamente marcados con nanopartículas. Se unen a los exosomas dando lugar a un cambio de color de la línea de testeo. Diversos estudios han determinado que una combinación de anti-CD81 y anti-CD9 como anticuerpos para la captura y anti-CD63 con nanopartículas de oro como anticuerpos de detección son los más óptimos, así como el uso de CD9 y mica exosómico como objetivos.
El uso de esta estrategia, junto con las nanoenzimas con capacidad de imitar la acción de enzimas naturales, como enzimas de construcción de estos biosensores, es bastante prometedor, y se postula así como uno de los grandes candidatos a la estandarización. Los biosensores fluorescentes son dispositivos analíticos para la detección no invasiva de biomoléculas presentes en muestras biológicas, y su trabajo se basa en el fenómeno de fluorescencia que se produce cuando la radiación electromagnética es absorbida por moléculas con propiedades fluorescentes, como colorantes fluorescentes, fluoróforos, proteínas fluorescentes o nanopartículas fluorescentes. Entre las ventajas que presentan estos biosensores está la simplicidad del dispositivo y de su uso, la rápida obtención de los resultados, la posibilidad de realizar análisis múltiples, además de una alta sensibilidad y una buena especificidad. Estos biosensores pueden tener 3 formatos diferentes: los microplataforma, los basados en solución o los basados en papel. El uso de este tipo de biosensores para el diagnóstico de cáncer se basa en la detección de exosomas derivados de células cancerígenas. Los exosomas son vesículas nanoscópicas secretadas por las células que transportan biomoléculas como proteínas y ARNs para la comunicación intracelular. Están involucrados activamente en el desarrollo y progresión del cáncer y se han convertido en biomarcadores prometedores para la detección del cáncer. Muchas veces la cantidad de exosomas es insuficiente para obtener una señal fluorescente detectable. En estos casos, para mejorar las señales de fluorescencia, se usan tecnologías de amplificación de señal, como la amplificación de señal cíclica. Un ejemplo de este tipo de biosensores son los aptasensores fluorescentes, que se basan en el uso de aptámeros, que son secuencias cortas de ADN o ARN de cadena sencilla que se unen a moléculas específicas. Hay varios mecanismos por los que pueden producir fluorescencia. Puede ser que cuando el aptámero se una a la diana, la intensidad de fluorescencia disminuya, o al contrario, que al unirse se active la fluorescencia. Unos investigadores han desarrollado unos biosensores para detectar un ligando exosomal asociado con el cáncer. Desarrollaron un aptámero que tiene una alta afinidad de unión con la proteína exosomal. Los exosomas que expresan esta proteína se unen a los aptámeros y generan una señal fluorescente que es captada por un transductor y enviada al procesador, de esta manera indicando la presencia de células cancerígenas. La aplicación de la nanotecnología de oro tiene impactos revolucionarios, especialmente en el diagnóstico y tratamientos de niveles moleculares y celulares, y han llevado a la investigación médica al nivel celular para el potencial de aplicación. Las propiedades analíticas superiores de las nanopartículas de oro no solo se pueden utilizar como un instrumento eficaz de detección de fármacos para la secuenciación de genes en el desarrollo de nuevos fármacos, sino también como una herramienta esencial para detectar funciones fisiológicas, como la glucosa en sangre, el análisis antígeno-cuerpo. Entre sus muchas aplicaciones en el diagnóstico del cáncer, podemos destacar que los sensores fluorescentes basados en nanopartículas de oro se benefician de la capacidad de enfriamiento de la fluorescencia. Por otro lado, al utilizar la nanopartícula como extintores moleculares, han probado ser hasta 8 veces más precisos al identificar mutaciones moleculares. Además, destacamos la capacidad de las nanopartículas de oro, funcionalizadas como nucleótidos, de internalizar rápidamente en las moléculas sin necesidad de agentes transfectantes. Esto les convierte en sensores útiles para identificar biomarcadores de cáncer de ácido nucleico intracelular. Por último, desarrollando sensores de oligonucleicos basados en las nanopartículas de oro, pueden permitir la detección colorimétrica. Un ejemplo de la aplicación de estos biosensores podría ser en el etiquetado de adenocarcinoma pancreático humano, por el cual se utilizaron las nanopartículas conjugadas con MAB-F19 para etiquetar secciones del tejido pancreático humano sano y canceroso. Como resultado, se examinaron mediante microscopía de campo oscuro las secciones marcadas, comprobándose la capacidad de unión selectiva al tejido canceroso del bioconjugado y su capacidad de proporcionar un medio de contraste óptico. Actualmente, el uso de biosensores para poder diagnosticar el cáncer empieza a no ser ciencia ficción. Glucómetros, pulsioxímetros y relojes inteligentes son todos ejemplos de biosensores que se utilizan actualmente en la práctica clínica.
El uso de dispositivos biosensores combinado con otras tecnologías como Wi-Fi e Internet de las Cosas brinda enormes oportunidades no solo para la detección, sino para la prevención y tratamiento de enfermedades. El proyecto Smart Cancer Sense, financiado por la Unión Europea, permitió a un equipo de investigadores crear nanosensores que fuesen capaces de detectar distintos tipos de biomarcadores a partir de muestras biológicas. Estas innovadoras herramientas ayudarían a evaluar el perfil molecular de los tumores a distintos niveles: proteico, genético, epigenético y transcriptómico. Algunos de sus futuros usos serían el control de fármacos terapéuticos, acelerar el proceso de análisis de muestras y favorecer la realización de diagnósticos precisos. También, haciendo uso de otras técnicas como la inteligencia artificial, se podría determinar la existencia de patologías como el cáncer. Recientemente, investigadores de Massachusetts Institute of Technology han sido capaces, mediante el uso de esta tecnología, de detectar precozmente cáncer de pulmón, habiendo hasta 70% más de posibilidades de curar al paciente. Con la mirada puesta en un futuro no muy lejano, podemos observar que la aplicación de sensores bioelectrónicos podría ayudar en la detección de afecciones desde el cáncer hasta enfermedades crónicas digestivas, como la colitis o enfermedad de Crohn, gracias a la información proporcionada por un dispositivo con forma de cápsula creado en la Universidad de Boston, Estados Unidos. Este y muchos otros avances tienen como objetivo disminuir el tamaño de los dispositivos empleados, hacerlos más eficientes y encontrar una compatibilidad óptima con los tejidos orgánicos. Como conclusión, podemos sacar que a pesar del gran incremento de la incidencia de la enfermedad en la última década, en Estados Unidos y en Europa se ha producido un descenso de un 1% de la mortalidad asociada al cáncer. Esto ha sido posible gracias al constante desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento, avances que han ido de la mano, por supuesto, de la ingeniería biomédica. Con la tecnología actual ha habido grandes avances para acabar con el cáncer, como son la protonterapia. Aunque uno de los factores más importantes para mejorar el rato de supervivencia es el desarrollo de nuevas técnicas que nos permitan detectar la enfermedad en la fase temprana, ya que a día de hoy es la mejor manera de mejorar el pronóstico de la enfermedad. Ahora que recalcamos la importancia de la detección temprana de la enfermedad, debemos hablar de las mejoras de la técnica de imagen que ha habido en la última década, y también debemos hablar tanto de los estudios que ha habido en la población general que han permitido diagnosticar cáncer a personas que no lo sabían, como los biosensores que hemos presentado hoy. Estos representan grandes avances que nos ponen un paso más cerca de acabar con el cáncer.